notable que los apóstoles, en sus bendiciones y salutaciones de sus cartas, solo mencionan al Padre y al Hijo como persona. Los santos en Apocalipsis solo llevan el nombre del Padre y del Hijo escrito en sus frentes. Y solo hay dos tronos. No hay evidencia bíblica alguna para que debamos dirigirnos al Espíritu Santo como persona, petición, agradecimiento u oración. En el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, el original de la palabra espíritu es ruach. Originalmente ruach significa aliento, viento, soplo y respiración, y se aplica tanto al espíritu de los animales como al espíritu de los hombres, y a los malos espíritus, y al espíritu de Yahweh. Por lo tanto, la intención del autor bíblico, al escribir la palabra ruach, no es describir una entidad autónoma, sin cuerpo, invisible, consciente, como muchos creen, sino describir el viento de vida, soplo vital, cuya fuente es Yahweh. Por lo tanto, a los efectos de la traducción y la interpretación de la Biblia, la palabra espíritu es sinónimo de aliento, respiración, soplo, pues tienen su mismo origen en hebreo, ruach. Es interesante que los animales poseen ruach, pero a diferencia del hombre y Yahweh, y en la mayoría de los casos, el ruach de los animales se traduce como aliento de vida.
En el Nuevo Testamento, la expresión Pneuma Agios es traducida como Espíritu Santo. Pneuma Theos se traduce como Espíritu de Dios. Pneuma Jesus Cristo como Espíritu de Jesucristo. Veamos el uso de la palabra pneuma. Aunque la Biblia presenta el nombre de Padre Yahweh y Yahoshua del Hijo, el nombre del Espíritu Santo no es presentado. El traductor de la Biblia para traducir la palabra pneuma lo hizo con letra mayúscula. Sin embargo, la palabra pneuma originalmente no fue escrita de esta manera.
Preguntas sobre la divinidad que todos deberíamos hacernos. ¿Por qué a Pablo no lo persiguieron por ser trinitario, así como no lo persiguieron por proclamar el domingo, siendo que los judíos no creen en la Santísima Trinidad ni el domingo? ¿Por qué el símbolo de la Trinidad es celta, la adoración al sol y masón? ¿Por qué los sacerdotes católicos tienen que remitirse a la patrística para fundamentar la Trinidad así como la observancia del domingo? ¿Por qué el domingo es el día que conmemora a la Santísima Trinidad? Domingo de Trinidad. ¿Por qué Eusebio de Cesarea, historiador de la Iglesia Católica, no menciona la Trinidad? ¿Por qué citamos al Concilio de Nicea como gran autoridad, siendo que allí se establecieron todos los dogmas antibíblicos tales como la observancia del domingo y demás festividades católicas en contraposición a la fiesta del santuario y el sábado? Seamos conscientes que estos concilios se celebraban cerca de un río, donde se echaban a los opositores atados de manos y pies. ¿Por qué el término Agios Pneuma, como se dice Espíritu Santo en griego, está en minúscula en los originales, siendo que todos los nombres propios llevan mayúscula en griego? ¿Por qué Ruach HaKodesh, así como se denomina Espíritu Santo en hebreo, literalmente se traduce la Espíritu de Santidad? ¿Será porque en griego nunca se antepone el pronombre él y solo se le ha hecho al traducir, no? ¿Por qué en los encabezamientos de las cartas neotestamentarias se mencionan solo al Padre y al Hijo? ¿Por qué en ninguna parte de la Biblia se encuentra el término Dios Espíritu Santo? ¿Por qué en Apocalipsis se menciona la adoración al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo ni siquiera se lo ve? Si Yahushua no es el hijo literal de Yahweh, entonces hacemos al Padre mentiroso, ¿verdad? Porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué los dos únicos versículos que mencionan la Trinidad son comprobadamente espurios? Mateo 28:19 y Juan 6:17. ¿Por qué dicen que el término Elohim implica tres cuando solo es plural de poderoso? Sin determinar número, se lo llama a David Elohim, a los ángeles y hasta Baal. ¿Serían tres Baales o tres David? ¿Por qué decimos que el Consolador, Paracletos, que significa abogado e intercesor, es otra persona? Entonces cuando Yahushua habla en tercera persona del Hijo del Hombre, no habla de sí mismo, sino de otro. ¿Por qué en todo el Nuevo Testamento, incluido los restantes evangelios, solo se habla del bautismo en nombre de Yahushua? ¿Por qué citamos a Tertuliano, a Ireneo, padres de la Iglesia, para fundamentar la Trinidad solamente, cuando además ellos creían en la inmortalidad del alma? ¿Deberíamos nosotros también tener esta creencia porque ellos la tuvieron? ¿Somos conscientes que la Iglesia Católica se basa en la patrística para diseminar todas sus creencias antibíblicas? Si en Colosenses Pablo dice que el Espíritu que está en nosotros clama Abba Padre, entonces si no es Yahushua mismo, ¿sería un hermano suyo? Envueltos en las actividades sociales, las responsabilidades eclesiásticas, funciones administrativas y ministeriales, a menudo nos olvidamos de la esencia de la religión, que es la adoración. La importancia de la adoración en la religión es innegable. Por esta razón, todos los aspectos relacionados con la adoración deben ser analizados cuidadosamente y nunca tomados a la ligera. Hay varias maneras de probar que la adoración es probablemente el elemento más importante de la religión. Esta importancia se demuestra fácilmente al analizar el esfuerzo de Satanás para desfigurar varios aspectos de la verdadera adoración. Si la adoración no fuese tan importante, sin duda el enemigo no actuaría de forma tan especial en este ámbito. Podemos ver algunos ejemplos bíblicos, empezando por el intento del enemigo de ganar la adoración para sí. Otra vez les llevó el diablo a un monte alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yahushua le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: a Yahweh adorarás y a solo a él servirás. Mateo 4, del 8 al 10. Afortunadamente, Satanás no logró su objetivo,
de conquistar la adoración del Hijo de Yahweh para sí. La obstinación de Satanás por la adoración es tan grande que el enemigo ha declarado la guerra contra el culto verdadero de Yahweh. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Yahweh, haciéndose por ser por Yahweh. Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Puesto que Satanás no pudo obtener la adoración que deseaba, su gran objetivo hoy es estorbar el culto al verdadero Elohim, actuando en varios aspectos. Los grandes mensajes de Yahweh al hombre tienen el objetivo de llamar la atención a la verdadera adoración. Varios aspectos que pueden parecer irrelevantes a primera vista empiezan a merecer nuestra atención a medida que descubrimos la relación de estos aspectos que tiene la adoración. En Apocalipsis, revelación especial a los creyentes del tiempo del fin, tienen muchas citas sobre el gran conflicto entre Yahweh y Satanás, un conflicto que gira en torno a la adoración. Yahweh, a través de sus mensajeros, reclama la adoración para sí. Temed a Yahweh y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14:7. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Yahweh. Apocalipsis 22, 8, 9. Por otra parte, el Apocalipsis también revela los esfuerzos del enemigo para desviar a los creyentes de la verdadera adoración. De acuerdo con la profecía bíblica, la bestia, con apariencia de 3 animales, leopardo, oso y león, recibirá el poder y la autoridad del dragón, que es Satanás, y recibirá la adoración de muchos. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. La adoración falsa profetizada se parece a un culto triple, ¿verdad? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13:15. Tenga en cuenta que hay incluso una pena de muerte para aquellos que no adoran a la imagen de la bestia. Esta adoración triple y falsa es la marca del paganismo. Los pueblos paganos adoran varios dioses, entre los que se encuentran triadas, conjunto de 3 dioses. Tenga en cuenta que la principal víctima de la paganización del cristianismo ocurrida en los primeros siglos fue la verdadera adoración. Las preguntas ¿cómo adorar?, ¿cuándo adorar? ¿Y a quién adorar?, tenían otras respuestas antes de la paganización del cristianismo. Como hemos visto, para conciliar paganos y cristianos, las imágenes de escultura fueron recibidas en la iglesia. La forma de culto comenzó a cambiar en una terrible violación a la adoración verdadera y a una ley de Yahweh. Una respuesta a la pregunta ¿cómo adorar? Estaba surgiendo. Yahweh comenzó a ser adorado a través de imágenes. También vimos que en el concilio de Nicea, en el 325, el domingo fue establecido oficialmente como día de guardar en sustitución a la práctica de la observancia del sábado, mantenido por judíos y cristianos hasta entonces. Una nueva pregunta: ¿cuándo adorar?, fue establecida. Una vez más, una terrible adulteración al día de adoración especificado por Yahweh en su ley. Podríamos citar otros ejemplos, tales como el papel de María, que sin duda recibe gran parte de la alabanza y adoración que debieran dirigirse solo a Yahweh, pero nuestro enfoque en esto es la Trinidad. Necesitamos una respuesta a la pregunta: ¿a quién debemos adorar y loar? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Dejemos que la Biblia responda. Esta es la adoración al Padre. Entonces Yahushua le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: a Yahweh
tu Elohim adorarás y solo a él servirás. Mateo 4:10. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos delante de Yahweh, nuestro Hacedor. Salmo 95:6. Y la adoración al Hijo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Yahweh. Mateo 14:33. He aquí, Yahushua le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellos acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo 28:9. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Yahweh jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Yahweh. Hebreos 1, del 5 al 6. Adoración al Padre y al Hijo, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes que decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, del 13 al 14. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas, y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a Yahweh, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Yahweh diciendo: amén, la bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a Yahweh por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7, 9, 12. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de Yahweh y de su Hijo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Yahweh diciendo: te damos gracias, Yahweh, Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Apocalipsis 11, 15, 17. ¿Cómo se desprenden de estos versículos? Solo el Padre y el Hijo son dignos de adoración. No encontramos ninguna evidencia bíblica que el Espíritu Santo debe ser adorado. Sin embargo, muchos predican y cantan alabanzas al Dios triuno. El enemigo busca confundir nuestra adoración mediante la creación de una persona divina más, que se llama Espíritu Santo, cuando en verdad el Espíritu Santo es un atributo del Padre y del Hijo, que nosotros podemos recibir, pero no un Dios que debemos adorar o alabar. Es común ver a los creyentes sinceros alabando al Espíritu Santo, e incluso orando al Espíritu Santo, cuando deberíamos orar al Padre en el nombre de Yahushua, por el derramamiento del Espíritu Santo. Bíblicamente, este tipo de oración es vana, es inútil, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:9. Saquemos esta conclusión. El estudio de la Biblia y la historia es muy importante para que el cristiano sincero conozca el surgimiento de doctrinas y prácticas como el bautismo infantil, la Trinidad, la observancia del domingo, la infalibilidad de la Iglesia y otras doctrinas no bíblicas. Desafortunadamente, este espacio es limitado para entrar en detalles, pero esperemos a través de este breve análisis histórico y bíblico no solo concientizar al oyente, sino también estimularlo a estudiar
más profundamente la historia, usando enciclopedias, libros de historia, internet y otras fuentes. Aunque el estudio de la historia es muy importante, el estudio de la palabra de Yahweh es aún más importante, porque en ella está la verdad pura y simple, las orientaciones que conducen a la adoración verdadera, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5:23. ¿El nombre de quién bautizaban los apóstoles de la iglesia primitiva? Hechos 2:38 dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Yahushua para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8:16. Porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yahushua. Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre de Yahushua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yahushua. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yahushua hemos sido bautizados en su muerte? Aquí le encontramos sentido a la afirmación de Pedro, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no hay otro nombre, no lo hay, ¿verdad? A pesar que es tan simple, insistimos en querer ser salvos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, algo que la Biblia no autoriza en ningún momento. De esta manera negamos los méritos del Mesías como único y suficiente Salvador. También negamos su papel único como intercesor, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Yahweh y los hombres, Yahushua hombre. Es el único que puede ser hombre y divino al mismo tiempo. Por eso es el único mediador, no el Padre ni ninguna tercera persona. Cuando Pablo dice que el Espíritu que está en nosotros clamaba Padre, es el Mesías mismo que habita dentro de nuestro, quien lo hace. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Yahushua sea formado en vosotros. En Juan 17, volvió pues Yahushua a decirlo: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. La parábola del redil nos presenta al Mesías como la única puerta por la que ingresan al redil los salvos, la única puerta. Los que entran por otro lado son salteadores y ladrones. Es hermoso saber que podemos entrar a la salvación por medio de la única puerta, que es el Mesías, obtener justicia por medio del Mesías, santificación por medio del Mesías, y finalmente esperar el regreso del Mesías y el derramamiento de su Espíritu, antes habiendo recibido perdón y remisión. Todos estos pasos es necesario darlos por su única y suficiente mediación, como lo recomienda él mismo a sus discípulos al enseñarles a dar. Si no lo hacemos así, y si no a nuestra manera, como nos parece, o mejor dicho, como nos inculcó por cientos de años la iglesia enemiga del Mesías, no nos sorprende la frialdad y mundanalidad del corazón que impide la obra del verdadero Espíritu Santo, dando lugar al otro que hace mucho ruido, que nos entretiene entre mil cosas sin sentido e importancia para la salvación, pero no convierte a nadie. Cree en Yahushua y será salvo. No cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo y será salvo. Solo Yahushua nos lleva al Padre y a la salvación del pecado. El otro espíritu espurio, ¿dónde nos lleva? Basta mirar un instante las iglesias. Negamos permanentemente Juan 3:16, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Haciendo al Padre mentiroso, porque no dio a ningún hijo, sino a un coeterno, un coigual, para que muriera por nosotros. Y encima agregamos un tercero, que según los administradores merece
toda la gloria y la honra como los otros dos coeternos coiguales. Que el cielo nos despierte antes que sea demasiado tarde. ¿Quieres ser salvo? Acepta a Yahushua como único y suficiente Salvador y entrarás por la puerta de la Nueva Jerusalén con el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente, y no el misterio que es la credencial de la gran ramera. Démosle la honor y alabanza al Cordero y a Yahweh como Él nos pide, y estaremos entrando al redil por la única puerta y seremos sus ovejas, las que escuchamos su voz. Amén. El dogma de la Santísima Trinidad reconoce la identidad misma de Dios revelada por Jesucristo y constituye el misterio central de la fe católica. El misterio revelado de la Santísima Trinidad nos enseña que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino uno solo, la Santísima Trinidad. Durante los primeros siglos, la Iglesia formuló más explícitamente su fe en Dios uno y trino, tanto para profundizar en la fe como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta verdad de fe quedó explicitada y no elaborada en los concilios de Nicea y Constantinopla en el siglo IV, con la ayuda de los trabajos teológicos de los padres de la Iglesia. El primer domingo después de Pentecostés, la Iglesia celebra la fiesta de la Santísima Trinidad, porque el fin de los misterios de la vida de Jesucristo hasta su ascensión y la venida del Espíritu Santo ha sido llevarnos al conocimiento de Dios uno y trino y a su adoración devota. El dogma de la Santísima Trinidad es el dogma central de la Gran Ramera. De ella se desprenden todas las abominaciones, como el domingo y la inmortalidad del alma. Y el único misterio que hay en la Biblia es el que tiene la Gran Ramera, escrito en su frente, y es 666. ¿Usted no lo sabía? Todas las iglesias bebieron de Roma. Siempre tomaron algo de su madre, o voluntariamente se hicieron adoptar por Roma. Yahweh no es un misterio, porque, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, a Yahushua, a quien has enviado. Juan 17:3. Por algo se hace llamar el misterio de la Santísima Trinidad, uno para alcanzar la vida eterna de conocer a Yahweh. Pero para Roma es un misterio. ¿Por qué quieren velarnos la vida eterna? Leroy Edwin Fromm, en la Avenida del Consolador, página 45, dice lo siguiente: su relación con la deidad. Esto nos lleva a un breve examen de la relación del Espíritu Santo con las otras personas de la divinidad. Nuestra concepción de la Trinidad a veces nos inclina a imaginar tres dioses en lugar de uno. Nuestro Dios es uno solo, Deuteronomio 6:4, pero hay tres personas en esta deidad singular. La dificultad surge al tratar de concebir a los seres espirituales en términos físicos. Probablemente una ilustración cruda podría ser apropiada. Un triángulo es una figura que posee tres lados. Así también la deidad, siendo una, se manifiesta como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
El nudo de la Trinidad tiene una gran importancia en el neopaganismo, ya que se cree que representa las tres etapas de la diosa triple: doncella, madre y anciana. Paganos célticos de corte reconstitucionalista utilizan la triqueta para representar uno de los diversos triples de su cosmología y teología, como la división tripartita del mundo en los reinos de la tierra, mar y cielo, o como símbolo de una de las diosas triples, por ejemplo, Morrigan. El símbolo también se utiliza a veces por los neo-wiccan para simbolizar la diosa triple o los tres reinos de la tierra, el cielo y el mar, por partes interconectadas de nuestra existencia, mente, cuerpo y alma. No obstante, su significado céltico real se aleja mucho de eso. Dios es uno y trino. Esa expresión es muy conocida en el ámbito cristiano. Expresión pagana. El sol es uno, pero se manifiesta en tres: naciente, cenit y poniente, pero es un mismo sol. La frase se cambió a la actualidad como: Dios es uno, pero se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Evolución de la creencia adventista de la divinidad a través del tiempo. Creencias fundamentales, en 1879. Que hay un solo Dios, un ser personal, espiritual, creador de todas las cosas, omnipotente, omnisapiente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad, misericordia, inmutable y omnipresente por medio de su representante, el Espíritu Santo. Salmo 139:7. Que hay un Señor, Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por quien Dios creó todas las cosas y por quien existen, que tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída, que habitó entre los hombres llenos de gracia y de verdad, vivió como nuestro ejemplo, murió como nuestro sacrificio, fue levantado para nuestra justificación y ascendió a lo alto para ser nuestro único mediador en el santuario, en el cielo, en donde con su propia sangre hace expiación por nuestros pecados. Expiación que, lejos de haber sido hecha en la cruz, la cual fue ofrenda al sacrificio, es la última parte de su trabajo como sacerdote, de acuerdo al ejemplo dado por el servicio del sacerdocio levítico, el cual prefiguró y fue sombra del ministerio de nuestro Señor en los cielos. Ver Levítico 16, Hebreos 8, 4, 5, 9, 6 y 7. Pero luego, las creencias fundamentales en el año 2007 cambiaron drásticamente. Creencias fundamentales. La Trinidad. Hay un solo Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de tres personas coexistiendo por la eternidad. Dios es inmortal, todopoderoso, conocedor de todo, superior a todo y omnipresente. Él es infinito y más allá de la comprensión humana, pero conocido por su autorrevelación. Él es siempre digno de la alabanza, adoración y servicios por toda la creación. Apoyo se encuentra en estos pasajes bíblicos: Deuteronomio 6:4, Mateo 28:19, 2 Corintios 13:14, Efesios 4:6, 1, Pedro 1, del 2 al 3, Timoteo 1:17, Apocalipsis 14:7. El Padre. Dios es el eterno Padre, es el Creador, la fuente, el sustentador y el soberano de toda la creación. Él es justo y santo, misericordioso y piadoso, lento en la ira y abundante en constante amor y fidelidad. Las cualidades de los poderes exhibidos en el Hijo y el Espíritu Santo también son revelaciones del Padre. Apoyo se encuentra en los pasajes bíblicos: Génesis 1:1, Apocalipsis 4:11, Corintios 15:28, Juan 3:16, 1 de Juan 4:8, 1 de Timoteo 1:17, Éxodo 34 del 6 al 7, San Juan 14:9. El Hijo, Dios, el eterno Hijo, encarnado en Cristo Jesús. Por Él todas las cosas fueron creadas. El carácter de Dios es revelado, la salvación de la humanidad es realizada y el mundo es juzgado. Siempre Dios verdadero. Él se convirtió verdaderamente en hombre. Jesús el Cristo fue concebido del Espíritu Santo
y nacido de la Virgen María. Él vivió y experimentó la tentación como todo ser humano, pero ejemplificado perfectamente la rectitud y el amor de Dios. Por sus milagros, Él manifestó el poder de Dios y fue demostrado como el Mesías prometido de Dios. Él sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar. Él volverá de nuevo en gloria para la última liberación de su pueblo y la restauración de todas las cosas. El apoyo se encuentra en estos pasajes bíblicos. San Juan 1, del 1 al 3, San Juan 1, 14, Colosenses 1, del 15 al 19, San Juan 10:30, San Juan 14:9, Romanos 6:23 al 2, Corintios 5:17 y 19, San Juan 5:22. El Espíritu Santo, Dios, el Eterno Espíritu, fue activo con el Padre e Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Él inspiró a los escritores de las Escrituras. Él llena la vida de Cristo con poder. Él llama y convence al ser humano y a aquellos que responden. Él renueva y transforma en la imagen de Dios, enviado por Dios y el Hijo para estar siempre con sus hijos. Él extiende dones espirituales a la Iglesia, capacitándola para ser testigo de Cristo y con armonía de las Escrituras la lleva a toda verdad. El apoyo de estos pasajes bíblicos se encuentra en Génesis 1, del 1 al 2, Lucas 1:35, Lucas 4:18, Hechos 10:38 al 2, Pedro 1:21, 2, 2 Corintios 3:18, Efesios 4:11 y 12, Juan 16, del 7 al 13. Como errores fundamentales podemos clasificar, junto al falso día de reposo, otros errores que los protestantes han arrastrado a la Iglesia Católica, tales como la aspersión para el bautismo, la Trinidad, la conciencia de los muertos y la vida eterna en tormento. La mayoría de los que han sostenido estos errores fundamentales sin duda lo han hecho en forma ignorante, pero ¿puede suponerse que la Iglesia del Mesías seguirá adelante con estos errores hasta que las escenas del juicio irrumpan sobre este mundo? No lo creemos. Esta próxima pregunta llega desde Guatemala y la envía Eduardo. Padre, ¿qué dice la Biblia de la Santísima Trinidad? Esa pregunta nos la hacen con frecuencia, Padre. Ajá, bendito sea Dios, muchísimas gracias, María José. Y no voy a hablar de lo que dice la Biblia, voy a hablar de lo que dice Jesucristo acerca de la Santísima Trinidad. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Jesús está con sus discípulos, Jesús está a punto para regresar al Padre. Y Jesús le dice a sus discípulos algo tremendo. Le dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan de todos los pueblos mis discípulos. ¿Y cómo van a hacer que todos los pueblos se conviertan en los discípulos de Jesús? Bautizándolos. El que se bautiza se injerta en Jesús. El que se bautiza se adhiere a Jesús. El que se bautiza se hace uno con Jesús. La vida de Jesús, la vida de Dios, fluye en la persona bautizada. Cuando una persona es bautizada, recibe la vida de Dios y se convierte en templo de la presencia de Dios. Por eso Jesús les dice: bautícenlos. ¿Y bautícenlos en qué forma? Bautícenlos en el nombre del Dios Trino. Bautícenlos en el nombre del Dios Trino. ¿Cómo es eso, Dios Trino? Pues sí, Dios es una Trinidad. Es una Trinidad de personas. Hay tres personas en un solo Dios verdadero. No tres dioses verdaderos, sino que un solo Dios verdadero, pero tres divinas personas. Bautícenlos, dice Jesús, por lo tanto, ¿en el nombre de quién? Del Padre. ¿En el nombre de quién? Del Hijo. ¿En el nombre de quién? Del Espíritu Santo. El Padre es una persona en Dios. El Hijo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Un solo Dios verdadero. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ahí está la Trinidad. No tres personas que son tres dioses, sino que tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. Entonces es Jesús el que nos da a conocer que en Dios
hay una trinidad de personas, hay una comunidad de personas, 3 personas, un solo Dios verdadero. Y si vamos, por ejemplo, al Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo... ¿Cuántos dioses existen? Efesios 4:6 afirma: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. En otras palabras, la Biblia es contundente al decir que existe un solo Dios. Pero ese Dios único se manifiesta a través de 3 personas. ¿Y cuáles son las 3 personas de la Trinidad? La segunda epístola a los Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Allí están bien claramente definidas las 3 personas que forman parte de la divinidad: el Padre, Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Mucha gente no puede entender este misterio. Si hay un solo Dios, ¿cómo hay 3 personas? Y si hay 3 personas, ¿cómo hay un solo Dios? Pero mira, Martín Lutero decía que la mente humana es como un vaso y que Dios es como todo el agua del mar. ¿Podrías hacer caber en un vaso todo el agua del mar? Claro que no. Entonces, ¿cómo puede la mente humana comprender a Dios en su plenitud? Literalmente es imposible. ¿Encuentran alguna diferencia? Pueden ser que tengan el mismo Dios, o realmente tienen el mismo Zeus. Imagínense, su Dios es un misterio, tanto como para uno como para otros. Pero ya como dije anteriormente, quieren velarnos la vida eterna. Su Dios es un misterio. Contrariamente a lo que dice Juan 4:22, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, ¿es concebible en el judaísmo la concepción de 3 dioses? Absolutamente no. Romanos 8:32. Él no escatimó ni en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también Él todas las cosas? Hebreos 1, 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Primera de Juan 5, 1, 18. Todo aquel que cree que Yahushua es el Mesías, es nacido de Yahweh, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Sabemos que todo aquel que es nacido de Yahweh no practica el pecado, pues aquel fue engendrado por Yahweh y le guarda, y el maligno no le toca. Pero no es su hijo literal, sino un coeterno, un gemelo. No hizo ningún sacrificio al enviar a su hijo al Padre, si no era hijo, sino cumpliendo el rol, en su parte, de una tríada pagana. Pero 1 Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Yahushua es el Mesías? Este es el antimesías, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanecerá en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanecen en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en su Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Todopoderoso y amoroso Hijo de Dios, mejor conocido con el nombre que tomó cuando vino a la tierra, Jesús. Él era uno en propósito y mente con Dios el Padre.
El cielo, bajo el mandato compasivo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, probó ser un maravilloso lugar de paz y alegría. Para llevar a cabo las órdenes de Dios, la Trinidad estaba rodeada de un océano virtual de innumerables espíritus ministradores llamados serafines y querubines, o mejor conocidos como ángeles. Estas poderosas e inteligentes criaturas descubrieron su mayor alegría al cumplir. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de Yahushua siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de su Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Yahweh hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Santidad. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Entonces Yahweh, tu Elohim, te hará más que suficiente en todo lo que emprendas para hacer, en el fruto de tu cuerpo, el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra. A todos ustedes les irá bien, porque Yahweh una vez más se regocijará en verte, que te vaya bien como se regocijó en tus padres. Sin embargo, todo esto sucederá solo si prestas atención a lo que Yahweh, tu Elohim, dice para que obedezcas sus mandamientos y sus decretos, que están escritos en este libro de la ley. Si te vuelves a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón y todo tu ser. Porque estos mandamientos que yo te doy hoy no es muy duro para ti, tampoco está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que necesites preguntar: ¿quién irá al cielo por nosotros? La traerá y nos la haga oír para que podamos obedecer. Asimismo, no está tampoco del otro lado del mar para que necesites preguntar: ¿quién cruzará el mar por nosotros? La traerá y nos la haga oír para que podamos obedecerla. Al contrario, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, aún en tu corazón, y por lo tanto lo puedes hacer. Mira, yo te estoy presentando hoy en una mano la vida y el bien, y en la otra la muerte y el mal. En que te estoy ordenando hoy amar a Yahweh tu Elohim, a seguir sus caminos, a obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos, porque si lo haces, vivirás y aumentarás tus días, y Yahweh tu Elohim te bendecirá en la tierra que estás entrando a tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se vuelve, si rehusas escuchar, si eres atraído a postrarte delante de otros dioses y servirles,
te estoy anunciando hoy que de cierto perecerás totalmente. No vivirás largo tiempo en la tierra que estás cruzando en el Jordán para entrar y poseer. Te estoy anunciando hoy que de cierto perecerás totalmente. No vivirás largo tiempo en la tierra que estás cruzando. Yo llamo al cielo y a la tierra para testificar hoy contra ti que te he presentado el camino de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, prestando atención a lo que Él dice y sujetándote a Él, porque este es el propósito de tu vida. De esto depende el tiempo de vida que vivirás en esta tierra que Yahweh juró que Él daría a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob.